Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando de los migrantes de lengua originaria, un sector de la población que muy pocas veces se habla de ellos, de nuestros migrantes y en específico de los migrantes de indígenas de lengua originaria, aquellos que se enfrentan al gran problema de no poder comunicarse ni siquiera en español, y una vez que llegan a Estados Unidos ni el inglés ni el español, y quedan totalmente aislados y vulnerables para la violación de sus derechos. El día de hoy queremos iniciar y abrir el contexto para que sepamos todos nosotros de que existe este sector dentro de los migrantes, los cuales, a pesar de que la comunidad migrante ya es una comunidad bastante golpeada, bastante abusada, vulnerable, los migrantes indígenas y sobre todo los de lengua originaria se enfrentan también así a problemas. Hablemos un poco del contexto y de lo que es este asunto de los migrantes de lengua originaria, iniciando por las familias lingüísticas en México. Existen 11 familias lingüísticas. Las más conocidas pues es evidentemente la maya, la totonaca, el chontal de Oaxaca, pero de estas 11 familias lingüísticas se desprenden 68 agrupaciones lingüísticas, en las cuales en un momento hablaremos de las que tienen mayor presencia en Estados Unidos, pero pues en esas también sale ahí la maya, el mayo, el mazahua, mazateco, mixe, otomí, el tarahumara, el tarasco, entre otros. Hablemos un poco de los antecedentes de la migración indígena. La migración de indígenas mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno que comenzó a cobrar importancia para los analistas desde finales de la década de los 80. Es en la migración en la frontera cuando los mixtecos de distintas comunidades antes distante o incluso enfrentadas entre sí comienzan a asumir su identidad étnica emergente. Una identidad que, además de ser étnica, se expresaría en términos transnacionales. Para entonces los diversos estudios ya mostraban un hecho insoslayable, el que la migración mexicana hacia Estados Unidos era pluriétnica y pluricultural. No obstante, la migración de indígenas mexicanos a Estados Unidos no es fenómeno novedoso. Desde el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la presencia de migrantes portadores de diferentes culturas étnicas engrosaban los contingentes laborales de trabajadores que laboraban en las minas y en los campos agrícolas norteamericanos. Si bien dicha incorporación era resultado de las migraciones laborales, no hay que perder de vista que en el siglo XIX la frontera estadounidense se recorrió hacia el sur y ocupó el vasto territorio mexicano integrado por los actuales estados de California, Texas, Nuevo México y Arizona. Y aquí hago un paréntesis porque normalmente cuando hablamos de comunidades indígenas siempre nos vamos a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, pero esta extensión del territorio de Estados Unidos dejó a muchas comunidades indígenas atrapadas, las cuales el gobierno de Estados Unidos toma posesión del territorio que roba a México, pero no se hace cargo de las comunidades que estaban allí. El día de hoy hay algunas comunidades que la mitad está en territorio norteamericano, la mitad en México, y también presenta un problema para cuando viene este asunto de la construcción del muro fronterizo, en el cual terminaría dividiéndoles. Continuemos. Es de suponer también la incorporación masiva de población indígena al programa Bracero, que fue de 1942 a 1964, en el cual participaron alrededor
de 5 millones de mexicanos, en su mayoría varones. Según los registros, fueron miles de indígenas purépechas quienes participaron en este programa, el cual también se sumarían los mixtecos y zapotecos originarios de Oaxaca. Todo ello se fue uniendo a las pequeñas comunidades de las tradicionales regiones de refugio, lo cual modificó la geografía cultural de ambos países. Si bien la presencia indígena en las migraciones internacionales ya tiene bastante tiempo, su visibilidad comenzó a cobrar forma a mediados de la década de los 80 y sobre todo de 1990 en adelante. Esta visibilización tiene dos razones fundamentales. Primero, la emergencia de organizaciones étnicas que demandaban el reconocimiento y el respeto de sus derechos culturales en ambos lados de la frontera. El segundo aspecto es que la migración indígena a Estados Unidos se hizo visible, fue gracias a la masificación y diversificación de sus flujos, pues estos se aceleraron a finales de la década de los 80. Este fenómeno está ligado a la reforma migratoria de 1986, en la cual arregló a bastantes personas, y muchas de estas comunidades de indígenas, como estaban trabajando en el campo y fueron los principales que se beneficiaron de esta reforma, lograron arreglar su documentación, pero no así todos. Las personas que legalizaron su estadía en Estados Unidos no tardaron en traer a sus familias, quienes regularizaron su situación, aunque también miles ingresaron y permanecieron como indocumentados. Esto es algo de lo que hablábamos en la historia de las leyes migratorias, como esta ley en particular arregla a bastantes, pero esto hace que los que llegan a arreglar traigan a su familia, a las cuales también les arreglas, pero se implanta esta cultura de las personas de México el salir hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro, en esperanza también de que tarde que temprano se apruebe una reforma que les permita su estancia legal ya permanente. Bueno, todo esto, lo anterior, explica el por qué, a pesar de las medidas para tener un mayor control de la migración indocumentada, esta ha seguido creciendo aún después de los trágicos sucesos de septiembre 11. Basta señalar que actualmente tan solo en el estado de Oregon tiene más de 100,000 trabajadores agrícolas, y el 90% de los cuales son latinos, principalmente de origen mexicano. La proporción de trabajadores de incorporación más reciente está constituida por indocumentados, entre ellos indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero. Y aquí normalmente casi siempre nos enfocamos en lo que es la migración mexicana de indígenas, pero por ejemplo también está Guatemala, Honduras, Salvador, el cual también tienen esta característica, que muchos de esos indígenas han salido. Los grupos indígenas en Estados Unidos se establecen principalmente en California, en Nueva York, en Florida, en New Jersey y en Washington. Normalmente son lugares donde lugares para ir a impulsar la agricultura. Perdón. Vamos a hablar un poquito de las lenguas que se logran encontrar en Estados Unidos. El mixe, el idioma mixe pertenece a la familia lingüística Mixe-Zoque. Se considera que existen 6 variantes lingüísticas, cada una con diferencias específicas en el idioma y en la cultura. La región Mixe en México se encuentra en el noreste del estado de Oaxaca. Está el zapoteco. Esta agrupación lingüística es la mayor de la familia otomangüe. Históricamente su uso se ubica en el estado de Oaxaca, en las zonas de la Sierra Norte, los valles centrales, la Sierra del Sur, Tuxtepec, el istmo de Tehuantepec, la costa de Oaxaca y en la región sureste de Veracruz, al sureste de México. Está también el mixteco. Esta es parte de la familia otomangüe también. Dentro de ella y junto con el cuicateco y el triqui conforman las ramas mixtecana. Se habla en el noreste de Oaxaca, sureste de Guerrero y sur de Puebla, por lo que esa región se le denomina la mixteca. Está el tlapaneco, el cual pertenece también a la familia otomangüe. El dialecto más cercano al tlapaneco era el subtiaba, pero lamentablemente se extinguió. Agrupa a 9 variantes. Las zonas ocupadas por los tlapanecos se localizan en las regiones de la montaña y la costa chica
de Guerrero. Está el amuzgo, esta forma castellanizada de amoncho, que en náhuatl significa lugar de libros. Las lenguas amuzgas corresponden al grupo amuzgo mixteco de la familia lingüística otomangüe. Los lugares en México en los que se ubican los hablantes de las lenguas amuzgas es la Sierra Madre del Sur, cerca de la costa del Océano Pacífico, en la frontera entre Guerrero y Oaxaca. La más conocida, pues evidentemente es el náhuatl. Esta pertenece al grupo Coranagua de la familia lingüística Yutonagua. Se habla en 15 de los 31 estados de la República Mexicana, en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y en algunos lugares de la Ciudad de México. Está el chinanteco, este es de la familia lingüística otomangüe, se habla en Oaxaca y parte de Veracruz. El chinanteco cuenta con 11 variantes. Está el tótzil, este corresponde al grupo cholano. El celtalano de la familia lingüística maya se habla en el sureste de México. La región central de Chiapas tiene 7 variantes. Estos son las lenguas originarias que más se han encontrado en Estados Unidos. No son todas, pero sí son las que más se tiene registro. Las causas de la migración de los pueblos indígenas para son generalmente se les asumen como sociedades enraizadas fuertemente en sus territorios y costumbres, y que generalmente se encuentran en zonas de alta riqueza natural alejadas de las zonas urbanas o las metrópolis de los países. Sin embargo, la migración o el desplazamiento interno de las personas indígenas se presenta debido a los múltiples factores, principalmente la necesidad de escapar de los conflictos y la persecución, los impactos del cambio climático, el despojo de sus tierras y la desventaja social. El limitado acceso de los pueblos indígenas a servicios como educación, salud y oportunidades de empleo es otro factor que provoca la movilización de estas personas. En América Latina, alrededor del 40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas, incluso el 80% en algunos países de Centroamérica. En la mayoría de los casos, las personas indígenas que migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, pero han de alejarse de sus tierras y costumbres tradicionales, lo que les obliga a enfrentarse a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos y a la discriminación. Para el 2010 se estimaba que había una población de 45 millones de personas indígenas en la región, y en el 2018 se contabilizaba una cantidad de 83,000 personas indígenas migrantes internacionales en 9 países de Centroamérica, de los cuales en su mayoría eran mujeres. Es importante recalcar que aunque se mantenga lejos de su lugar de origen, los rasgos identitarios y los procesos de resignificación de la identidad se encuentran en constante movimiento para construir un nuevo sentido de pertenencia. Aquí se creía que no saldrían los indígenas por el amor a su tierra y eso, pero la situación tan adversa los obliga a salir. Pero una vez que llegan a donde se establecen, no necesariamente Estados Unidos, en Baja California Norte, en San Quintín hay bastantes comunidades oaxaqueñas que se han establecido ahí y que continúan con sus usos y costumbres, que continúan con sus lazos con sus comunidades de origen, mandan dinero, van a las festividades. O sea, a pesar de estar lejos, siguen al tanto de sus comunidades. La diversificación de la migración indígena hacia Estados Unidos, los altos niveles de marginación en los que vive la población indígena mexicana continúan promoviendo que ésta se desplace hacia Estados Unidos. La composición étnica de los migrantes indígenas mexicanos se ha diversificado, pero siguen siendo mayas, zapotecos, purépechas y mixtecos los más numerosos. Desde antes del programa Bracero y hasta la actualidad, la migración indígena hacia Estados Unidos se ha mantenido constante y en ascenso. La diferencia ahora es el volumen creciente de indígenas que participan, así como la variedad de grupos que se han incorporado en la migración hacia dicho país y sus destinos.
Los datos del censo del 2010 de Estados Unidos registraban lenguas como el amuzgo, el cuicateco, ixcateco o popolaca, que en México están al borde de la extinción. Aquí es en donde se podrían intentar para qué sirve el tener contacto con los migrantes de estas lenguas originarias, el impulsar las medidas para rescatar esta lengua y que no se pierda. A veces los migrantes, a pesar de hablar lengua originaria en Estados Unidos, tienen acceso a algunos, a mejores medios de educación, a la tecnología, y esto se podría utilizar para volver a darle vida a estas lenguas. Al analizar la distribución de la población indígena mexicana en Estados Unidos, llama la atención la gran variedad de estados en donde se registran, lo cual habla de un fenómeno de dispersión de los medios en los grupos étnicos en dicho país. En un principio la tendencia fue concentrarse en estados específicos como California. Sin embargo, de acuerdo al referido censo, ahora se registran en los 50 estados. El número de destinos varía por grupo. Destacan los mayas con representación en todos los estados. Le siguen los purépechas registrados en 47 estados, los tarahumaras en 41, mixtecos y zapotecos en 40, otomíes en 39, nahuas en 36, huicholes y coras en 34, mixes en 28, huastecos en 22, tepehuas en 17, chantinos en 16, seris, mazahuas y triques en 15, chinantecos en 14, popolacas, celtales y tlapanecos en 8, tzotziles, lacandones y chocholtecos en 6, amuzgos, ixcatecos y zoques en 4, tojolabales en 3, cochimies en 2 y guaves en 1. Y esto es al censo del 2010. El del 2020 no tenemos todavía la información, pero recordemos en el 2020 con lo de la pandemia los datos no presentaron gran cambio, pero sí esperaremos que en el próximo censo de Estados Unidos podamos tener una información más detallada. Igual a recordar que los censos en cuestión de la migración irregular, indocumentada, difícilmente arrojan unos datos muy concisos, ¿no? Es todavía es difícil el poder tener toda la información. ¿Qué es lo que pasa con estos migrantes? Pues discriminación y racismos, como de por sí a la comunidad migrante en sí, pero a este sector es aún más víctima de esto. En California, en tan solo California alberga unos 350,000 indígenas oaxaqueños que se concentran principalmente en el Valle Central, el sur del estado y la zona de Monterrey, según un estudio en el 2016 de la USC y el Instituto de Investigación Mexicano del Colegio de la Frontera Norte. El racismo y la discriminación pueden evolucionar a discursos de odio y crímenes de odio. Funcionarios estatales han observado un aumento de los delitos de odio en los últimos años entre todas las etnias y orientaciones sexuales. Este estudio de donde lo sacamos evidentemente es antes del 2020 y es una de las cosas que hemos venido aquí diciendo del gran problema del discurso de Donald Trump actualmente, es que al culpabilizar a los migrantes de todos los problemas de Estados Unidos, independientemente de que él gane y no ejerza medidas sumamente represivas en contra de la comunidad, que el día de hoy están inclusive con el Partido Demócrata, lo que llega a poner es el fomento entre la comunidad, no solamente de los blancos supremacistas, sino incluso de algún sector de los latinos que ya han arreglado papeles, un racismo ya, sobre todo una discriminación que afectaría a la vida de estas personas que están allá sin un estatus legal, e incluso algunos de los que ya, pero simplemente por su apariencia, serían juzgados y podrían ser víctimas de algún tipo de delito.
Los latinos, en su mayoría mexicanos estadounidenses, estaban descontentos con los nuevos inmigrantes y presentaron una serie de quejas crecientes contra los oaxaqueños ante el Consejo Municipal. Aquí una de las grandes virtudes que tienen sobre todo los oaxaqueños es eso de la unidad una vez que están allá. El día de hoy, por ejemplo, la Guelaguetza cada año se celebra en algunos estados. Este tipo de organizaciones, al querer mantener su cultura, sus costumbres, a algunos pobladores norteamericanos les molesta, y esto hace que hagan este tipo de denuncia. Esto es el contexto de lo que son la situación que enfrenta la comunidad migrante. Aquí algo de lo que Estados Unidos de repente hace bien es el intentar que una vez que detiene a alguien, poderse comunicar con ellos. Y en el caso del plan del DHS, del Departamento perdón, de Seguridad Nacional, tienen un plan de lenguas indígenas. Este plan es un vínculo para fortalecer los servicios lingüísticos para las personas indígenas de América Latina que se encuentren y que son atendidos en los programas, actividades y operaciones del DHS. El Departamento de Seguridad Nacional reconoce la importancia de una comunicación eficaz con las personas con dominio limitado del inglés en todas sus misiones y funciones, y se compromete a cumplir con los requisitos de la orden ejecutiva que se dictaminó hace algún tiempo ya. Dice, los niveles de migraciones a Estados Unidos de México, Guatemala y otros países con grandes poblaciones indígenas ha aumentado significativamente. Los informes de varios sectores y las quejas de derechos civiles del público de los últimos años demostraron la necesidad de examinar cómo el DHS puede fortalecer la provisión de servicios lingüísticos a los habitantes de lenguas indígenas en Estados Unidos. Aquí cabe aclarar que esta información es más reciente, esta ya es actual, y que vamos también a tocar en unas entregas más adelante. Ya está programada de los centros de detención migratorios en Estados Unidos, así como en México, pero en los de Estados Unidos vamos a hablar exactamente de cómo estas denuncias de la violación de derechos de las personas, de los migrantes, ha obligado a que el mismo gobierno tenga que implementar ciertas medidas para poder respetar los derechos de los migrantes. Eso lo hablaremos, si no me equivoco, será en 1 o 2 semanas más cuando presentemos esta investigación que estemos haciendo. Bueno, el DHS, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene actividades ya en curso en el cual desarrolló un plan de acceso lingüístico, está presentando servicios lingüísticos, o sea, cuando agarran a alguien y no habla español, no habla inglés, buscan la manera de poder darse a entender con estas personas. Están desarrollando unas herramientas y recursos para identificar la lengua materna del individuo, evidentemente pues siendo personas de habla inglesa y algunos con conocimiento de español, es un tanto complicado poder entender cuál es la lengua que está hablando la persona. Hay medios electrónicos que ya lo pueden hacer y están trabajando precisamente en esto. Se están investigando las quejas, evidentemente porque muchas personas, al no poderse comunicar, han sido víctimas de que no se les da la información necesaria para poder a lo mejor cobijarse con algún alivio migratorio, y simplemente lo sacan, y eso trae problemas porque recordemos que ya lo vimos la vez en el programa pasado, los migrantes indocumentados también tienen derechos, y esos derechos se les tienen que respetar. También se están organizando reuniones sobre lenguas, se está colaborando con la comunidad indígena. Es necesario el poder organizarnos como migrantes
y no nada más los indígenas, no, sino en lo general, porque estos trabajos, cuando se empiezan a ver una cooperación entre el gobierno con algunos sectores, si no se están unidos lo suficiente, pueden haber acciones en favor de los migrantes que no lleguen a todos precisamente por esta falta de organización. Bueno, esto es lo que tenemos preparado para ustedes en cuestión de las lenguas originarias de los migrantes indígenas que no hablan español, que no hablan inglés. Tenemos un poco de contexto y continuaremos e intentaremos meter en todas las investigaciones que presentemos de aquí en adelante, intentar buscar esta parte de este sector de los indígenas, cómo es que están siendo afectados, y en dado caso de que no exista la información, intentar ver cómo hacer para crear los mecanismos para poder enterarnos de qué está pasando con esta población que es todavía más vulnerable de lo que ya es la comunidad migrante. En la descripción del video vamos a dejar las ligas, las fuentes de donde recabamos la información para que puedan ustedes tener acceso y revisar a fondo este tema. Continuaremos hablando de él. En esta ocasión sería todo. Los invitamos como siempre a que se suscriban al canal, a que lo compartan con sus familiares, con sus amigos. El tema de la migración abarca y toca y nos incumbe absolutamente a todos. Ahí están nuestras redes sociales, también están en la descripción. Síganos, déjenos saber su opinión. Muy pronto vamos a empezar también a tener entrevistas con los migrantes que accedan a platicar con nosotros sobre los grandes problemas que están enfrentando las comunidades. En el caso de los migrantes en general es la pobreza, es la inseguridad que hay en sus lugares de origen, pero también problemas que están presentando ya aquellos que están en Estados Unidos, los migrantes, y que tienen sus familiares a México, lo que les está preocupando, ya sea la violencia, que cada vez todo indica que vuelve a empezar a subir de tono, una pobreza que no termina de irse, aunque ya se prometió que se va a erradicar la pobreza extrema, pero hay mucho trabajo por hacer. Y pues aquí estaremos para informarlo. Por mi parte, en esta ocasión es todo. Los invitamos a que nos sigan acompañando en la próxima. Muchas gracias y nos vemos.